Este podcast comparte reflexiones personales y no sustituye terapia psicológica ni asesoría profesional. Hola, soy Pavel. Bienvenidos a Fuera del Molde, historias que rompen el silencio, donde no nacimos para caber. En este podcast hablaremos de todos esos moldes invisibles que nos construyen desde que somos niños hasta adultos. Te invito a que te quedes, porque si algo sientes que te mueve y que tú estás viviendo dentro de un molde, tal vez es la oportunidad de que lo descubras y que, ¿por qué no?, rompas ese molde. Y si ya no sientes que perteneces a él, es el momento en que lo rompas. Bienvenidos a Fuera del Molde. Hoy les voy a presentar un molde chiquito. ¿Se imaginan cuál es? Sí, ese, el molde de la infancia. Ese molde en el que nos meten sin que nosotros queramos. Muchas veces nos dicen qué hacer, pero otras no nos dicen. Ese molde chiquito, aún con cemento fresco, en donde todo lo que cae ahí se queda, se impregna. Cuando somos adultos, algunas de estas cosas y algunas de estas heridas nos hacen fuertes, pero otras nos hacen débiles. Vamos a hablar hoy del molde de la infancia, las heridas que nos formaron. Yo tardé muchos años en descubrir que muchas de las heridas que hoy tengo como adulto vienen desde ese molde, desde que era niño. Cuando crecemos, nadie nos enseña a ser adultos, solo nos enseñan a ser niños. Pero hay algo que casi nadie te dice. La infancia no se queda atrás, se queda contigo. Siempre está ahí, en tus reacciones, en lo que duele, en lo que callas, en la forma en la que amas y en la forma en la que te alejas. Porque muchas veces no estás reaccionando al presente ni lo que estás viviendo ahorita, sino que reaccionamos desde ese molde, que empezamos a formar cuando ni siquiera sabíamos que lo estábamos creando. Este es el molde de la infancia. Cuando somos niños, no cuestionamos. ¿Qué es lo que hacemos? Solo absorbemos. Absorbemos lo que vemos, lo que sentimos y lo guardamos, lo que duele y se adapta. Aprendemos qué es el amor según cómo nos lo dieron. Aprendemos que valemos según cómo nos trataron. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros que sabe cómo sobrevivir en ese entorno. Una versión que se adapta, una versión que se protege y que aprende reglas sin que nadie te las explique. Muchas veces, cuando somos niños, ¿qué es lo que más escuchamos? Cállate, compórtate, siéntate bien, no hagas esto, no hagas aquello, no seas dramático, no te molestes, no seas exagerado, no hables de esta forma, no hables de esta otra. Y aunque crecemos, ese sistema no desaparece. Se queda operando en silencio muy dentro de nosotros, como un guión invisible, así es. Ese guión que ya te lo sabes de memoria. Ahora les quiero dar una reflexión. Imaginen un niño como de unos 10 años. Llega muy emocionado de la escuela con sus papás y les dice: miren lo que dibujé. Sus papás lo ven y le dicen: qué bonito, pero lo pudiste haber hecho mejor. ¿Qué creen que pasa con ese niño? Ese niño, aunque no sea un comentario
malo de sus papás, cuando crece, aunque haga algo bien, una vocecita interna le va a decir, lo pudiste haber hecho mejor. Entonces estas heridas nos van construyendo y nos van formando de una forma que nosotros no decidimos tener. En mi caso, yo fui criado por mi abuela materna. Entonces, desde muy pequeño yo no entendí por qué mi mamá nos había dejado ahí. Por qué mi mamá no se había hecho cargo de mí. Por qué de cierta forma, pues fui como abandonado. En mi adultez, comprendo esto, que yo tengo esta herida del abandono. Entonces, en muchas de mis relaciones, tanto personales, con pareja, con amigos, con compañeros del trabajo, fue rigiendo este moldecito de decir, yo me tengo que ir antes, ante cualquier situación, que era yo huir, porque yo no quería ser abandonado. Yo quería no sentir eso mismo que sentí cuando era niño. Entonces así hay muchos tipos de heridas que no se las voy a comentar aquí ni a profundizar en el tema, pero que cada una de estas heridas fueron formando quién eres. Y que desde mi experiencia, si no te das cuenta que tienes estas heridas, no vas a poder sanar, no vas a poder ser alguien diferente, no vas a poder crear una persona distinta si no te das cuenta que las tienes, que las vives, que las repites y que cada día una de estas heridas aparece en ti y controla tus emociones, controla tus sentimientos, controla la relación que tienes con tus papás, con tus amigos, con tu pareja. Entonces, lo importante que es aquí es darnos cuenta que hay estas heridas y que tenemos que ser conscientes, y va a ser doloroso recordarlas, vivirlas, pero es la única forma que podemos empezar a romper ese molde de la infancia para poder, pues, resurgir y crear algo diferente de nosotros. Les voy a contar una historia. Yo cuando era niño, y ya se los comenté que a mí me crió mi abuela materna, pues yo era diferente. Y diferente porque pues la sociedad así lo dice, ¿verdad? Eres un niño diferente. Y recuerdo que mi abuela me decía, es que pues no te vistas así, es que compórtate, es que no hables así. Y mucho de esto me orilló a que yo me encerrara en este molde, me fuera adaptando, me fuera construyendo de una forma que yo no era, únicamente para encajar, únicamente para poder, pues sí, o sea, que no fuera criticado, que en la escuela me tuvieran aceptación. Sin embargo, es muy complicado porque no puedes dejar de ser tú. Y hay ciertos momentos en que esto sale a la luz y no vas a poder como ocultarlo. ¿Qué pasó conmigo? Pues yo me fui encerrando. Yo era un niño muy extrovertido, me convertí en introvertido, casi no me gustaba hablar porque tenía miedo a que me criticaran. Yo no entendía por qué me decían, no hables de esta forma, no hables de esta otra, no muestres mucho tus sentimientos, no seas tan eufórico. Yo no lo entendía. Y cuando uno es niño, no tienes lenguaje, no tienes forma de defender un punto, únicamente tienes adaptación. Entonces yo me fui pues quitando partes de mí para poder encajar, para poder no ser tan observado, para no tener que ser visto. ¿A qué voy con esto? Que si estás pasando por una situación similar, te puedo decir
que no es necesario que hagas todo eso. No es necesario que cambies quién eres, no es necesario que te vayas desarmando para poder encajar. Y si lo hiciste, esta es una oportunidad de que te des cuenta y que poco a poco digas, pues yo quise ser así, yo quise hacer esto, que poco a poco vayas quebrando ese molde de la infancia. Ahora recuerdo muchas situaciones pues feas que me sucedieron cuando yo estaba en la primaria y ahora las vivo desde una cicatriz con conciencia, porque los niños pueden ser muy crueles o podemos ser muy crueles, y algo que a mí me funcionó fue que yo me refugié mucho en el deporte. Yo desde niño encontré un placer por correr e hice eso. Y entonces yo dije, voy a ser muy bueno. Y me volví de cierta forma competitivo, pero pues como que la otra situación me llevó a eso. Pero descubrí que me gustaba. Entonces siempre hay formas de que puedas salir adelante, de que puedas ser exitoso, de que puedas ser tú, sin tener que desarmarte tanto para poder encajar en un molde que la misma sociedad impone. Afortunadamente, hoy en día son otros tiempos. La gente tiene, pues, ya está más abierta a cosas diferentes. Ya una persona que es diferente ya no se ve tan mal. Ya hay más aceptación. Sin embargo, pues les puedo decir que a mí afortunadamente mi abuela me aceptó. Únicamente me ponía como restricciones. Pero pues sé de casos de jóvenes, muy jóvenes, que pues descubren, no sé, la homosexualidad y que le dicen a sus papás y que los papás pues ya ni siquiera los quieren ver, o sea que ya no son sus hijos, sus hijas, y los corren muchas veces hasta de su casa. Entonces yo sé que hay gente que la ha pasado muy mal, hay gente que pues que le tocó vivir todo eso. Les puedo decir que pues todos estamos rotos de alguna forma u otra. A lo mejor algunos tenemos estas rupturas mucho más grandes, otros más pequeñas, pero les puedo decir que siempre por todas esas cortaditas que tenemos va a entrar la luz y pueden seguir brillando. Y mi mensaje es que no lo hagan de una forma pues violenta o agresivos. Yo creo que ese nunca va a ser el camino, sino trabajen mucho en ustedes, en lo que pueden hacer, en lo que pueden lograr, en lo que pueden cambiar, sin ofender a nadie, sin violentar a nadie. Ese nunca va a ser el camino, se lo repito, porque yo pude haber sido una persona a lo mejor en mi adultez con mucho coraje, hasta odio, no sé, con los niños, que fue en mi temporada donde yo más fui atacado. Sin embargo, pues yo nunca tomé ese camino. Hasta que estuve en la universidad fue cuando como que yo rompí ese molde de no ser quien yo realmente era. En ese momento como que pues yo me liberé. Yo dije que me quiera quien tenga que quererme así como soy y aceptarme. No, ya no usé una máscara, obviamente sí con reservas, pero sí empecé a mostrarme quién era. Y la verdad, puedo decirles que tuve y actualmente tengo muy buenos amigos desde la época, desde la secundaria, la prepa, la universidad, pero ya no tuve que ocultar quién era, porque eso me estaba lejos de yo sentirme feliz, cada vez me hacía más infeliz, y ese molde cada vez me iba apretando más y más y más, hasta que yo ya no pude contenerme y pues lo rompí. Entonces les puedo decir que siempre hay una luz. Nunca dejen de creer en sus sueños, nunca dejen de pensar que pueden lograr
cosas muy buenas y que todo es posible si ustedes tienen actitud ante la vida. Esa actitud que se necesita cuando te toca vivir cosas que tú no pediste, sin embargo, las afrontas y dices, yo voy a salir adelante, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr otro. Nada a lo que ustedes se quieran dedicar es algo de lo que se deban de avergonzar. Siempre siéntanse muy orgullosos de quienes son y fomenten ser positivos, entregarle a las personas un cumplido bonito en lugar de una crítica. Es mucho más valioso que le digas a alguien, qué bonito tu peinado, o qué bonitos tus tenis, o qué bonita te ves hoy, qué guapo te ves hoy, a criticar algo, porque tú no sabes todo lo que esa persona a lo mejor batalló para vestirse de X forma, para expresarse de X forma, para estudiar, para ir a la escuela, para llegar temprano. Nadie sabemos y solo esa persona sabe todo lo que le ha costado. Entonces, seamos más empáticos y tratemos a las personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Ese es un consejo que les puedo dar. Les voy a platicar otro ejemplo que siempre lo escuchamos. Imaginen un niño que siempre escucha, los hombres no lloran, deja de exagerar, esto no es para tanto, o sea, no hagas tanto drama. ¿Qué creen que aprende ese niño así inmediato? Pues que sentir es peligroso. Entonces crece, pues ese niño se vuelve adulto, tiene pareja, tiene amigos, tiene compañeros del trabajo. ¿Y qué creen que pasa cuando algo le duele o cuando algo le incomoda? No sabe cómo decirlo. Y no porque no quiera, sino porque nunca aprendió. Su voz siempre fue apagada, siempre fue minimizada, siempre fue, tú no opines porque eres niño, o cállate porque son conversaciones de adultos. Yo creo que hay formas en que puedes explicarle a un niño cuando pues no debe meterse en una conversación de adultos, eso estoy de acuerdo. Sin embargo, el que le digan a un niño, y eso va para todas las mamás y los papás, que no lloren, yo creo que es algo muy feo, porque llorar es liberador. Llorar te hace liberarte, te hace sentirte más ligero, sin tanta pesadez. Entonces nunca les digan sobre todo a los niños, ¿verdad? Nunca les digan que no lloren, porque son niños. O sea, el llorar no te hace menos hombre. El llorar no solo es algo que pueden hacer las mujeres. Ahora imagínense a una niña que de sus papás o sus familiares o las personas que la cuidaban, solo recibía atención cuando tenía buenas calificaciones, cuando era perfecta, cuando esta niña no cometía errores. ¿Qué aprende esta niña silenciosamente? Que solo vales cuando haces todo bien. Si haces algo mal, pues ya no vales. Y así crece. Esta niña se vuelve adulta y ¿qué pasa con esta niña? Tiene miedo a fallar, tiene miedo a decepcionar a su jefe, a su mamá, a su papá, tiene miedo a no ser suficiente. Aquí hay algo muy importante. La infancia no solo nos da recuerdos, y algunas personas cuando fueron niños tienen recuerdos muy bonitos, otras tienen pues no tan bonitos, y otras tienen pues recuerdos malos.
si les pasó alguna situación muy grave. Pero aparte de recuerdos, nos da creencias. Una creencia como, si molesto, me abandonan. O si molesto, me castigan. Si hablo, me critican. Si yo no soy perfecto, si no hago todo a la perfección, no me quieren. Y aunque ya no seamos niños, es como si una partecita de nosotros se hubiera quedado dentro de ese molde de cuando éramos niños. Piensen en algo y repítanselo para ustedes mismos. Cuando eras niño, ¿cuál fue la frase que más escuchaste? Si la frase que más escuchaste fue un te amo, quiero decirte que eres muy afortunado, porque a la mayoría yo creo que nos tocó más un apúrate, no llores, cállate, compórtate, no sirves para eso. A veces una sola frase puede quedarse viviendo dentro de nosotros durante muchos años. Les puedo decir que muchas de las cosas que yo viví quedaron atrapadas en mí durante mucho tiempo. No les voy a decir que fue un año, fueron 2 décadas. Ahora los invito a que hagamos una reflexión. Vamos a plantar bien nuestros pies y vamos a estar en el ahora, ¿sí? Borren todo lo que traen del día, que si el niño, que si la tarea, que si el trabajo, que si el jefe, que esto, que el otro, nada. Yo sé que es imposible poner nuestra mente en blanco, pero traten. Y si te es posible, cierra tus ojos, si no vas conduciendo, si no estás operando algo que no los puedas cerrar, pues déjalos así abiertos. Nos vamos a conectar poquito con nuestro momento. Lo cierras, ponte en una posición cómoda, ¿sí? Cómodos, cierra tus ojos y vamos a respirar. No respiren de aquí arriba, que tengan que mover sus hombros, ni en el estómago, ¿sí? Va a ser aquí en el diafragma, donde están las costillas. Y van a cerrar sus ojos y vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones por nariz. No abran su boca. Ahora sí que ya están conectados. Los invito a que recuerden un momento de su infancia. El momento que quieran. De preferencia que sea uno en el que no se sintieron bien, en el que se sintieron tristes, en el que se sintieron no escuchados, no valorados, minimizados. Vayan a ese momento y visualicen ese niño, esa niña, después de ese momento incómodo o triste, ¿cómo está ese niño? Véanlo, vean sus gestos, si está llorando, si está enojado, si tiene ira. Vean cómo está ese niño. Vean sus ojos, sus manitas, su boca pequeña. Véanlo de lejos únicamente. Ahora, poco a poquito, váyanse acercando a ese niño, a esa niña, que es ustedes mismos y que ese recuerdo
Estoy seguro que vive dentro de ustedes. Vayan acercándose, acercándose, acercándose. Y no dejen de estar conscientes en su respiración. No dejen de ver a ese niño, esa niña, pero no olviden que son el adulto. ¿Sí? Acérquense y pónganse enfrente de ese niño. Quiero que lo vean, quiero que regresen a ese momento, ahora sí como niño. Regresen y empiecen a sentir lo que ese niño sintió. Conecten con ese niño, con esa niña que le pesa algo, que le duele algo, que se siente triste. Ahora sí, no sé el recuerdo que estén viviendo. Pero quiero decirles que ahora como adultos van a cuidar a ese niño. Y le van a decir lo que no escucharon. Le van a decir lo que ningún adulto les dijo en ese momento. Regresen a ese momento y no sé, le pueden decir, todo estará bien, yo te creo. No pasa nada, todo se arregla. No te preocupes, juntos lo vemos, juntos lo arreglamos. No te entristezcas, vas a poder. Cuando le hayas dicho lo que ese niño necesita escuchar, que nunca lo oíste cuando eras niño, ahora baja hasta donde está él y ponte de rodillas y abrázalo. Ahora sí dile que no va a estar solo, que tú lo vas a cuidar, que esa herida que ese niño tiene, juntos la van a curar. Abrázalo muy fuerte. Y ahora hagan este abrazo de mariposa ustedes mismos. No dejen de respirar. Abrácense como si estuvieran abrazando a ese niño, esa niña que le pesa la vida, que le duele el corazón, que se siente desanimado. Abrácenlo fuerte y regresen al momento presente. Ahora son adultos y ese abrazo lo están recibiendo también ustedes. Ese niño lo recibió, esa niña lo recibió y sanó, aunque fuera un poquito. Abrácense siempre que sea necesario. Y recuerden que no necesitan a alguien para poder abrazarse. Lo pueden hacer ustedes mismos. Ahora sí, regresamos y poco a poco abrimos los ojos. Les quiero preguntar, ¿qué sintieron? ¿Qué fue eso que sintieron al momento de abrazar a este niño que se sentía solo, que se sentía angustiado?
Y esto que hicimos, este pequeño ejercicio, lo pueden hacer todas las veces que sean necesarias, porque yo sé que tenemos infinidad de heridas. Tal vez con una vez que lo hagan no va a ser necesario. No va a ser suficiente. Siempre háganlo, siempre tengan mucha comunicación con ese niño. Muchas veces pensamos que ese niño ya no vive en nosotros, que se fue. Pero la realidad es que nunca se va. Ese niño siempre está dentro de nosotros y sigue sintiendo. Y desafortunadamente, cuando eres niño y te empiezan a meter en este molde, este cemento está fresco. Entonces imaginen todo lo que cae ahí, todo se adhiere y todo lo tomamos. Que no les dé miedo recordar, que les dé más miedo seguir viviendo desde esas heridas que tienen o desde ese molde de la infancia, del molde de ese niño, de esa niña que sigue rigiendo tu vida, que sigue opacando tus días, que sigue saboteándote, que sigue haciendo que reacciones de ciertas formas o muy exagerado con situaciones muy pequeñas. Antes de terminar este episodio, quiero preguntarles algo. Y esta pregunta me la hice infinidad de veces. ¿Qué parte de tu vida adulta crees que todavía está respondiendo desde tu infancia? Piénsalo bien, porque a veces cuando escuchamos con atención a nuestro presente, descubrimos que quien está hablando es ese niño o esa niña. Quiero comentarte que tal vez muchas de las reacciones que tenemos hoy no nacieron en nuestra adultez. Tal vez nacieron en una sala, en una cocina, en el patio, cuando eras niño. Y entender eso no es para culpar a nadie, ni culparte tú. Entender eso es para que te liberes, que entiendas quién fue ese niño, quién es ahora y qué sigue trayendo de cuando era niño, ahora que es adulto, que sigue pensando, cómo sigue reaccionando a ciertas situaciones. Entonces piensen bien en esa pregunta que les lancé. Se las voy a repetir de nuevo. ¿Qué parte de tu vida adulta crees que todavía está respondiendo desde tu infancia? Yo les puse un ejemplo al principio. Al principio de este episodio yo les dije que por mucho tiempo mi herida de abandono rigió mi vida. Hagamos una reflexión. Otra. Me gustan mucho las reflexiones. Yo creo que nos enriquecen siempre. De todo lo que les he comentado, hay una trampa. Y no lo vean como algo malo, sino estén conscientes de eso. Aquí aparece algo muy importante. Este molde, porque se hizo desde que éramos niños, puede que esté duro, ¿sí? Se va a resistir a romperse. ¿Qué pasa cuando algo se rompe? Si nos rompemos un dedo, nos va a doler. Una pierna. ¿Qué pasa con las personas que hacen gym, que levantan pesas? Se les rompen fibras
de sus músculos y les duele. Entonces, les quiero decir que les va a doler. Romper este molde duele. Y sobre todo si ya tenemos muchos años dentro de él. Esta trampa de la que les quiero hablar es que este molde, como llegó un momento en que ya no cuestionamos las cosas que nos decían cómo teníamos que ser, creemos que nosotros somos así. Creemos que este molde que fabricamos con la ayuda de todos, así somos. Creemos que nuestra personalidad es así. ¿Y qué escuchan? No escuchan algo como, pues yo soy así, no tengo por qué cambiar. Si quieren, ¿verdad? Si quieren quererme, si no quieren quererme, si quieren que les caiga bien o no. Así me tocó, pues ni modo, así reacciono, así soy yo. Pero les puedo decir que no. No. Así aprendimos a ser. Y entender que tal vez la persona que somos ahorita no es realmente la que quisimos haber sido. Simplemente nos metieron en este molde y pensamos que así tenemos que ser. Y no creo que no hayan escuchado eso de que pues así soy. Y así reacciono y soy bien enojón o bien enojona y pues ni modo. Pues no. Muchas veces seguimos reaccionando desde esa herida. ¿Cuántas veces nuestra infancia no se idealiza? Como si todo en nuestra vida hubiera sido ligero, inocente, sencillo, puro juego, cero responsabilidades. Pero no todas las infancias enseñan lo mismo. Les puedo decir que, como les había comentado, cada una es diferente. Muchos tendrán recuerdos de infancia sumamente feliz, otros no tanto, otros a lo mejor ni siquiera quieren recordarla. Yo, muchas de las cosas que yo viví en primaria, en secundaria, como que mi mente las borró, puso ahí un delete y dijo no, ni te acuerdes de esto, de que que te agarraron a golpes o que te bulleaban, etcétera. En mi caso, y yo creo que muchos casos de ustedes y vivencias, algunas me enseñaron seguridad, ¿sí? Pero muchas más me dieron inseguridades. Algunas me enseñaron confianza y otras más que te enseñaron miedo. Todo esto, no crean que es sencillo, no va a desaparecer en unos días. Dura años trabajando todo esto y dándote cuenta de esas heridas pequeñitas que siguen rigiendo tu vida. Todo esto crea tu personalidad. ¿Quién eres? Pero como se los dije antes, a lo mejor quien eres ahorita no eres quien realmente quieres ser. Nuestro pasado no siempre se queda atrás. A veces se disfraza de quien crees que eres. Tal vez el problema nunca fue tu infancia, sino que nadie te enseñó
a mirarla con otros ojos. Porque crecer, como bien saben, no solo es avanzar en el tiempo. Es atreverte a cuestionar lo que te formó, lo que te metió dentro de este molde. Y aún puedes elegir quién quieres ser ahora. No eres solo lo que viviste de niño, pero muchas veces has estado viviendo desde ahí. Y al final, todos seguimos siendo niños. Ese que solo quería ser visto, escuchado, suficiente. El problema es que crecimos, pero nunca dejamos de necesitarnos. Ojalá alguien te lo hubiera dicho antes, porque como a mí, nadie me lo dijo. Yo tuve que descubrir que ese molde ya no era mío. Ese molde me apretaba. Ese molde me lastimaba. Ese molde como este, en algún momento se rompió. Y qué bueno que lo hizo, porque si no, yo no estaría aquí compartiéndote esto. Estaría yo creo en un rincón, lamentándome por todo lo que me pasó. Estaría siendo víctima de alguien y nunca hubiera podido tomar las riendas de mi vida. Entonces, ojalá que alguien me lo hubiera dicho antes, para reaccionar y para convertirme quien quiero ser y quien decido ser hoy. Nunca dejes de creer en ti.